Esta presentación es categoría E para ingenieros. ¿Qué tal, mis queridos colegas? Espero que se encuentren bien, porque aunque ustedes no me lo preguntaron, Yo, gracias a Dios, estoy bien. bienvenidos, es un gusto vernos otra vez. El día de hoy hablaremos sobre un dispositivo fundamental dentro de nuestros dispositivos electrónicos. Estoy hablando de las fuentes de alimentación. Exploraremos conceptos teóricos y técnicos acerca de las fuentes, además de implementar nuestro propio circuito. Así que, acompáñenme. Las fuentes de alimentación transforman la corriente alterna a corriente directa. Esto es esencial para alimentar dispositivos electrónicos que requieran un flujo constante de energía. El esquema general de una fuente de alimentación consta de 4 fases: transformación, rectificación, filtración y regulación. Momento de sabiduría en ingeniería. Transformación. En la etapa de transformación se utilizan transformadores reductores o transformadores de bajada. Su función principal es disminuir el voltaje de un circuito de corriente alterna, aumentando la corriente en la misma proporción y manteniendo la potencia idealmente. Estos dispositivos basan su funcionamiento en el principio de inducción electromagnética, ya que tienen 2 bobinas o devanados, uno primario en donde se aplica el voltaje de entrada y uno secundario en donde se obtiene el voltaje reducido. El número de vueltas de alambre en el devanado primario es mayor que en el secundario, lo que resulta en la reducción de voltaje. La relación de transformación está dada por la siguiente expresión, donde V subíndice P es igual al voltaje en el bobinado primario, V subíndice S es igual al voltaje en el bobinado secundario, N subíndice P es igual al número de espiras en el bobinado primario y N subíndice S es igual al número de espiras en el bobinado secundario. Ejemplo de aplicación: imagina que tienes un transformador con 1000 espiras en el bobinado primario y 100 espiras en el bobinado secundario. Si aplicas un voltaje de 120 volts en el bobinado primario, tendrás un voltaje de 12 volts en el bobinado secundario. Rectificación. Para la etapa de rectificación utilizaremos un puente de diodos, también conocido como puente rectificador. Este circuito electrónico se utiliza para convertir corriente alterna en corriente continua. Es un rectificador de onda completa, lo que significa que utiliza ambas mitades del ciclo de corriente alterna para producir corriente continua. Si no lo recuerdas, en videos anteriores vimos cómo hacer la rectificación de corriente alterna a corriente directa. Te recomiendo que lo sigas para tener un poco más de contexto sobre este tema. Filtración. Los circuitos de filtración en fuentes de voltaje son cruciales para convertir la corriente alterna rectificada en corriente continua lo más estable y limpia posible, ya que muchas veces las variaciones en el voltaje pueden causar un funcionamiento incorrecto, ruido en las señales o incluso daños en los componentes. Existen varios tipos de circuitos de filtración, pero los más comunes y utilizados en las fuentes de voltaje son los siguientes. Filtro capacitivo. Es el filtro más simple y común. Utiliza un capacitor electrolítico de gran capacidad. Funciona de la siguiente manera. El capacitor se carga durante los picos de la señal rectificada y se descarga durante los valles, suavizando las variaciones de voltaje. Cuanto mayor sea la capacitancia, menor será la ondulación o ripple de la señal de salida. Dentro de sus ventajas se dice que es un circuito simple, económico y efectivo para cargas con bajo consumo de corriente. Sin embargo, cuando se tienen cargas con alto consumo de corriente, no es muy efectivo, ya que la ondulación aumenta con la corriente de carga. Filtro inductivo o de choque. Utiliza un inductor en serie con la carga. El inductor se opone a los cambios bruscos de corriente, lo que ayuda a suavizar la señal. Este circuito es más efectivo que el filtro capacitivo para cargas con alto consumo de corriente. Sin embargo, es más costoso y voluminoso que el filtro capacitivo. Filtro inductor capacitor. Combina un inductor y un capacitor para mejorar el filtrado. En este circuito, el inductor bloquea las variaciones de corriente y el capacitor suaviza las variaciones de voltaje, trabajando en conjunto para reducir la ondulación. Es más efectivo que los filtros capacitivos o inductivos por separado, pero también es más costoso y complejo que los filtros simples. Regulación. Los circuitos reguladores en fuentes de voltaje son la etapa final y crucial en el proceso de conversión de corriente alterna a corriente continua estable. Su función principal es mantener el voltaje de salida de la fuente lo más constante posible, independientemente de las variaciones en voltaje de entrada o en la corriente demandada por la carga conectada a la fuente. Existen 2 categorías principales de reguladores de voltaje. Por un lado tenemos a los reguladores lineales, que son más simples y comunes. Estos disipan el exceso de voltaje en forma de calor para mantener el voltaje de salida constante. Funcionan como una resistencia variable,
que se ajusta automáticamente para mantener el valor deseado. Son simples, económicos y con muy bajo costo. Desafortunadamente son ineficientes para grandes diferencias entre el voltaje de entrada y de salida, ya que disipan mucha energía en forma de calor. Por otro lado están los reguladores conmutados. Son más complejos que los lineales. Utilizan transistores que se encienden y apagan rápidamente, o sea que conmutan, para controlar el flujo de corriente hacia la carga. Almacenan energía en inductores y capacitores para convertir el voltaje de entrada al voltaje de salida deseado. Estos son más eficientes que los lineales, especialmente para grandes diferencias de voltaje entre la entrada y salida, y generan menos calor. Sin embargo, son más complejos y pueden generar algo de ruido electromagnético. Terminamos con el momento de sabiduría ingenieril. Construcción de nuestra fuente de alimentación. Comenzaremos con la construcción de nuestra fuente de voltaje. Para esto necesitaremos un transformador que recibe 127 volts de entrada y a la salida tenemos 12 volts. Cable dúplex con 1 metro está bien. Una clavija para conectar nuestro cable dúplex. Una proto. Y 4 diodos para hacer nuestro puente de rectificación. Un regulador de voltaje, en este caso este regulador de voltaje es el LM2596. En esta ocasión el circuito a implementar es el siguiente, con la modificación de que esta ocasión no utilizamos un capacitor para comprobar la eficiencia del regulador de voltaje LM2596. Lo primero que debemos hacer es construir nuestra extensión para conectarla al bobinado principal de nuestro transformador. Para esto hay que extraer el plástico inferior de la clavija para poder extraer los tornillos. Una vez que los hayamos extraído, hay que enrollar el cable en los tornillos y posteriormente apretarlos. Cuando tengamos la conexión lista, hay que soldar nuestra extensión al bobinado principal de nuestro transformador. Cuando vayamos a soldar, les recomiendo que utilicemos pasta para soldar y que tengamos el cautín a una buena temperatura para que el estaño se pueda fundir muy bien. El siguiente paso es verificar el voltaje dentro de nuestro transformador. Lo primero que vamos a hacer es conectar el osciloscopio a la fuente de corriente alterna que nos da el suministro eléctrico de nuestro hogar. Para esto podemos observar que tenemos una medición de 127 volts de corriente alterna. Después de este paso es muy importante aislar muy bien nuestras conexiones. En mi caso yo utilicé Thermofit. En el siguiente paso lo que yo hice fue conectar el osciloscopio al bobinado secundario. Esto con la finalidad de ver cómo era la reducción del voltaje. El voltaje obtenido en esta fase fue de alrededor de 16.7 volts de voltaje RMS a la salida de mi transformador. Ahora podemos continuar con la etapa de rectificación. Para esto construiremos nuestro puente de diodos. El diagrama eléctrico te lo dejo aquí para que puedas construir tu propio circuito. Si puedes, te recomiendo que utilices unas clemas para conectar los cables del bobinado secundario de nuestro transformador. También utilizaremos jumpers para hacer las conexiones y para poder tener las salidas para que podamos medir en nuestro multímetro y con nuestro osciloscopio. También es importante mencionar que en este circuito no utilicé un capacitor para realizar el filtrado, ya que me pareció buena idea comprobar la eficacia de nuestro regulador frente al circuito de rectificación sin la etapa de filtrado. Si lo deseas, solo es cuestión de que agregues un capacitor a la salida de nuestro puente rectificador para tener la primera etapa de filtrado. O puedes aplicar uno de los filtros que ya mencioné anteriormente. Una vez conectado al regulador de voltaje, podemos decir que ahora sí ya tenemos nuestra fuente de alimentación. Para nuestro caso, la fuente que construimos tiene un rango de voltaje de 2 volts hasta 11 volts. Pero si tú lo deseas y no llegas a conseguir el rectificador que aquí utilizamos, te recomiendo utilizar un diodo Zener del voltaje que tú quieras para construir una fuente de alimentación lineal. En resumen, las fuentes de alimentación de corriente directa son fundamentales en el mundo de la electrónica. Ahora ya conoces sus fundamentos, puedes implementar tu propio circuito y sus aplicaciones. Gracias por ver este video. Si este contenido es de tu agrado, te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho. También te recuerdo que la caja de comentarios está disponible para que me dejes tu opinión o ideas sobre próximos videos para generar más contenido como este. Por tu atención, muchas gracias. Yo soy Eduardo Alvarado. Nos vemos en un próximo video.